Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar, yo soy pediatra, infectólogo, y vamos a hablar sobre enfermedad meningocócica invasora. Yo, dentro del conflicto de interés, yo participé en el estudio de investigación en la fase 3 de la vacuna contra meningococo B, que se hizo en adolescentes ya hace casi 11 años atrás, y también he participado en un estudio de investigación en persistencia y inmunogenicidad. Y cuando ocurrió el aumento de casos en China en el 2012, yo era asesor externo de Novartis Vacunas, que era una de las vacunas que estaban disponibles, entonces me tocó trabajar con el gobierno también mucho respecto de este tema. Vamos a hablar un poquitito sobre algunas generalidades de la enfermedad meningocócica invasora. Vamos a hablar, luego vamos a entrar en las vacunas disponibles y cómo poder utilizarlas, sobre todo en escenarios de países como los nuestros, que son de baja endemia, y después unas breves conclusiones. Y por cierto, dentro de las vacunas nos vamos a enfocar en las vacunas tetravalente conjugada y las dos vacunas nuevas contra el meningococo B. Bueno, igual, como soy clínico, también les quería contar un par de casos de enfermedad meningocócica invasora. Son pacientes que me ha tocado ahora en el hospital. Este es un niño de 2 años, 3 meses, sano, que el año pasado ingresó al hospital por una historia como cercano a 12 horas de evolución. Tuvo un poco de fiebre, decaimiento y presentó una convulsión tónico-clónica generalizada. Y cuando llegó al servicio de urgencia le hicieron una tomografía cerebral, y posterior a la tomografía se dan cuenta que empiezan a aparecer pequeñas lesiones petequiales, y de manera muy súbita, en el transcurso de 1 hora, el paciente se empieza a comprometer hemodinámicamente, motivo por el cual tienen que iniciar uso de droga vasoactiva, parte de antimicrobianos, y lo trasladan a la unidad de cuidados intensivos en el hospital, donde ingresan muy grave, en shock séptico, requiriendo dosis muy altas de norepinefrina, de epinefrina, con una mecánica muy mala respecto de la contractilidad cardíaca. Se tiene una fracción de cortamiento del ventrículo izquierdo de cerca de un 22%. Hay que también someterlo a terapia de reemplazo renal con hemofiltración venosa continua. Un paciente está muy grave, de manera muy súbita, muy brusca. Se le hace una punción lumbar y finalmente era compatible con una meningitis. Tenía estas lesiones que estaban ahí presentes, pueden ver las petequias que tenía este paciente, y aparece una Neisseria meningitis en el hemocultivo de este chico a las 24 horas, y al segundo día el paciente hace un paro cardiorrespiratorio, una actividad eléctrica sin pulso. Era tan débil la fracción de acortamiento que tenía que no era capaz de lograr perfusión en todo el cuerpo. Entonces el corazón se contraía de una manera muy pobre, a pesar de las altas dosis de droga vasoactiva. Sin embargo, el paciente logra revertir, sale adelante, está mejor. Al 4.º día se retira del hemofiltro, se disminuye la dosis de droga vasoactiva, y al 7.º día vuelve a ser un paro. Una vez más, por este compromiso de la actividad eléctrica sin pulso, y no sale un paro, fallece posteriormente. Los pacientes que hacen, el 30% de los pacientes que tienen shock séptico pueden tener una miocarditis, un compromiso miocárdico. Sin embargo, cuando el meningococo tiene compromiso miocárdico, como en estos casos, casi el 70% de los pacientes pueden fallecer. Y confirmamos que era un meningococo del grupo B. Hay un detalle que, me disculpa, no lo dije. En Chile tenemos vacuna contra el meningococo ACWY en el programa nacional desde el 2013 en adelante. Por lo tanto, este niño estaba vacunado contra el meningococo ACWY, pero fue un meningococo B el que lo mató. Esta niñita me tocó verla hace 3 semanas. 10 meses, sana, fiebre, poco decaimiento, vómito. Ingresó al servicio de urgencia porque hizo una convulsión que creyeron que estaba asociada a la fiebre. Al hacer la punción lumbar no tenía meningitis, no tenía nada, no tenía ninguna petequia, nada. Sin embargo, le toman, los niños se saltan de esto porque los pediatras siempre toman muchos exámenes, y la proteína C reactiva les encanta. En los servicios de urgencia le toman bastante, y eso lo salvó de esto, porque tiene una PCR de 200. No sé, nadie sabe lo que tiene, pero se va a hacer ceftriaxona, ceftriaxona, y eso la verdad que le cambia la vida a los niños.
Y el paciente ninguna petequia, ninguna lesión, y al día siguiente el paciente muy bien, muy estable, y nos avisan que los hemocultivos eran positivos para una neisseria meningitis. El paciente completó 7 días sin ningún problema. En Chile la vacuna de meningococo la estamos colocando del año de vida en adelante. Este paciente tenía 10 meses y tenía una neisseria meningitis en el grupo W. Este niñito está actualmente hospitalizado. Este chiquitito tiene 5 meses, este tiene 6 meses, y hace 5 días antes de hospitalizarse, también sano, todo, ningún problema, no tiene hermanos, no va a la cuna, está en su casa, bien cuidado, hijo único, y 5 días antes empezó con un cuadro catarral, un poco resfriado, pero la madre nota que empieza un abombamiento de fontanela, lo lleva a un médico en una consulta privada. El médico se da cuenta rápidamente que el paciente está evolucionando con meningitis, lo deriva al servicio de urgencia en el hospital, y la verdad que el paciente llega bastante grave. Una vez más, ninguna lesión cutánea, ninguna petequia. El paciente, fíjense la punción lumbar, tiene solo 62 glóbulos blancos, bastante engañadora, pero una hipoglucorraquia de 2, lo cual en general es de muy mal pronóstico. El pediatra muy entusiasta con una bombanela, una frontal que parecía un sombrero, igual le hizo la punción lumbar y logró identificarse ahí esta diplococo gram negativo, que es lo que pueden ver ahí en las colonias, y este chiquito tiene una meningitis por neisseria serogrupo B, y ahora está evolucionando bastante mal. La verdad que sigue comprometido de conciencia y está ahora con conexiones subdurales por las cuales se fue al Instituto de Neurocirugía. Este otro pequeñito, 5 años, vacunas al día, incluye al serogrupo W. Un día el padre lo encuentra en la mañana, en la madrugada, lo toma, lo lleva al hospital porque está muy decaído, estaba con fiebre, y tiene un problema administrativo en la portería del hospital, una cosa que no vamos a entrar a detallar, pero el padre se molesta y decide irse con el hijo porque le habían pedido que firmara un papel. El padre se molestó y se va, y echando la culpa al sistema de salud, y se va y no deja que nadie vea al niño, deja al niño acostado, se va a trabajar, lo deja con la abuela el otro día se da cuenta que el niño no despierta, y tipo 11:30 se da cuenta que el niño no despierta, pero porque estaba gravemente enfermo, lo lleva al servicio de urgencia en nuestro hospital, y llega, y la verdad que en 1 hora de que el paciente llega, fallece. No es posible hacer la punción lumbar, los padres están muy molestos con nosotros, nos culpan a nosotros del desenlace de su hijo. Los hemocultivos fueron negativos, entonces lo que hicimos fue, obviamente tenía que tomar una PCR, siempre tomar una PCR. Y lo que encontramos, rescatamos de esa muestra, la pudimos mandar para realizar biología molecular en el Instituto de Salud Pública, y también identificamos un serogrupo B. Y el último es un paciente que está también actualmente hospitalizado, este de la semana pasada, es un pequeño de 5 meses, cursando un virus respiratorio sincicial, insuficiencia, cuadro clásico del invierno, insuficiencia respiratoria, nariz de alto flujo, hospitalizado, 4º día de hospitalización, todo bien, va disminuyendo los requerimientos de oxígeno, y el equipo de los residentes reporta que hace fiebre a las 11 de la noche. Y está un poco irritable, polimnéico, que era por la fiebre, y al otro día a las 7 de la mañana el paciente más decaído empieza a comprometerse de conciencia, aparecen 3 petequias, muy pequeñitas, apenas 3 petequias, y la verdad que el paciente también de manera súbita, en menos de 15-20 minutos empieza a petequearse completamente. Iniciamos droga vasoactiva en la unidad básica, se traslada, un paciente terroso, muy grave, cianótico, y aparece en los hemocultivos diplococo gram negativo. Ese es el paciente, la verdad que está en una condición gravísima. Hay unas lesiones que se han ido rozando, y estos son, bueno, esta la tomé ayer, en la parte de los deditos, que estamos esperando que se localice la lesión porque se la van a imputar probablemente los dedos, los cuales a esta altura los padres ya lo ven como algo favorable, porque nosotros creemos que se le iba a morir las primeras 12 horas, y la verdad que en los primeros 2 días no creíamos que iba a sobrevivir el paciente, y en estos momentos lo de menos va a ser la ocultación de los dedos. Un cuadro absolutamente fulminante, el cual también se demostró que era un serogrupo B.
Y esa es la historia del meningo. El meningo lleva más de 2 siglos viviendo con nosotros. Y no ha necesitado evolucionar en la resistencia, no necesita que nosotros tengamos que progresar mucho con antimicrobianos para tratar de vencerlo. No va por ahí su camino. Es suficientemente malo como para matarnos, aunque nosotros supuestamente con penicilina pudiésemos derrotarlo. Es tan rápido, es tan hábil, que no necesita nada de eso. Llega y mata a una persona en menos de 24 o 48 horas. Y a pesar de que hay factores de riesgo que están descritos internacionalmente por una serie de publicaciones, todos estos niños eran todos sanos. Y la mayoría de los pacientes que se describe que fallecen son prácticamente todos sanos. Entonces es como una especie de un asesino profesional que ha sobrevivido y que es la principal causa de sepsis y de meningitis en todo el mundo, en todos los grupos etarios. Y por cierto, que además de los que sobreviven, pues las letalidades pueden ser 20%, es variable, pero de los que sobreviven también un 30% pueden ser secuelas. Por lo tanto, de 1 de cada 2 que tiene esta enfermedad no la cuenta, o le cambia la vida porque fallece o porque queda con alguna secuela. Esta bacteria, que es la que pueden ver acá, estos diplococos que pueden ver acá, tiene una característica bien especial. Es una coraza que se llama cápsula de polisacárido, un entramado de azúcar tan duro como si fuera una especie de chaleco antibalas. Es un asesino profesional, bien preparado, está bien entrenado. Entonces este chaleco antibalas impide que el complemento logre adherirse y destruirlo. Entonces con eso logra sobrevivir los embates que puede tener el sistema inmune. Pero además es tan inteligente que este chaleco, este traje con el cual se envuelve, que le da la característica según el tipo de azúcar que ese grupo es, en algunos es un camuflaje y es un disfraz que se mimetiza con las células neuronales de las personas. Entonces además el cuerpo lo confunde y no le dispara, no lo agrede porque lo engaña y cree que son sus propias células. Y es por eso que las vacunas contra meningo B no funcionaron con el sistema de inducción con antígenos capsulares, porque inducían autoanticuerpos. Pero además no solamente hace eso, tiene estos pilis que son como unas pioledes de los escaladores que se permiten estar agarraditos en el epitelio respiratorio, esperando el momento, esperando su momento, que esto se inflame, como el paciente con un virus respiratorio sincicial, aumenta la permeabilidad de la mucosa, trasloca, invado. Entonces es muy hábil, está ahí, tiene unas adhesinas que le permiten estar adherido, esperando su momento, y una vez que invade, empieza a diseminarse y tiene unas proteínas que captan al factor H, que es el que le da el aviso al complemento. Entonces como que además me tapara las cámaras. Entonces me tapa las cámaras, es un asesino profesional, es un tipo que sabe lo que está haciendo, y de esa manera empieza a diseminarse y el sistema inmune no se da cuenta, y eso lo hace muy rápido. Y la última que hace, que es genial, que en su membrana tiene una serie de proteínas y crea unas vesículas, se llaman PLEX, y las dispara para un lado y no van con material genético, van solo con proteínas, y el sistema inmune cree que la bacteria va para allá, se distrae y se va para ese lado y se encuentra básicamente con una vesícula vacía sin material genético, y eso le permite a la bacteria seguir invadiendo. Bueno, ese tipo de mecanismos de virulencia, la verdad que todavía nos tiene de cabeza y no hemos sido capaces en más de 2 siglos de poder ganarle a eso, y nos sigue ganando en la gran mayoría de los casos. La otra característica que tiene es que es una bacteria muy caprichosa y es capaz de cambiar la predominancia o el tipo de escenario o manifestaciones desde un caso aislado o un episodio único a ser un brote, a tener un predominio en el grupo B y luego ser W. B puede hacer exactamente lo que quiera y en cortos periodos de tiempo, y no es predecible. Lo que nos pasó en Chile hace un par de años atrás, nosotros teníamos un brote por serogrupo B en un momento que casi todo Sudamérica tenía un serogrupo B predominante. Luego bajó solo, nunca supimos cómo. Nosotros no ocupamos la vacuna cubana, para los que crean que les sirvió, digamos, la ocupamos, pero nosotros no tuvimos ninguna intervención. En Chile se probó y se dio cuenta que se demostró que no iba a servir, por lo tanto no se utilizó. Y cayó igual, pasó. Y todos esperamos que iba a subir el serogrupo C, y no pasó nada de eso. Lo que subió fue el serogrupo W, que no teníamos pensado que no iba a aparecer un serogrupo W, que era bastante jovencito dentro de la gama de serogrupos más hipervirulentos, y es de esta forma como empieza a diseminarse desde el sur de Brasil, en Argentina, en Chile, y posteriormente lo fuimos exportando hacia Europa, donde fue mutando un poco más, y está el clon de Reino Unido, está el clon
sudamericano, y hoy en día este clon da vuelta por todo el mundo y uno se da cuenta que tiene que tener una vigilancia muy eficiente para saber que no basta con saber si inicia la meningitis, tengo que saber el serogrupo, porque las estrategias de control son distintas respecto al tipo de vacuna que puedo utilizar. Y ustedes pueden ver en el mapa, que no sé si se ve en el fondo, pero hay distintas letras. Y pueden ver que, por ejemplo, W es un serogrupo emergente en Europa muy relevante hoy en día. Reino Unido, Holanda, incluso Francia están vacunando a grupos en adolescentes, sobre todo en Australia también. El B es un serogrupo muy relevante también, por ejemplo, en Reino Unido. El C sigue siendo el serogrupo relevante en Estados Unidos, etcétera, y en Brasil. Por lo tanto, hay que mantener vigilancia constante. Lo que vemos en Latinoamérica también, ¿no?, es un reflejo de lo mismo que pasa en el resto del mundo. Pueden ver por colores cómo son las situaciones en distintos lugares, y pueden ver acá, en Brasil predomina el serogrupo C, en Argentina la mitad es B, la otra mitad es W, lo mismo pasa en Chile, y en general cuando uno revisa Uruguay, por ejemplo, el periodo 2010 al 2017, en verde es el serogrupo B. Ustedes ven que la torta casi el 70% de lo que predomina es el serogrupo B. No son tantos casos, pero son 153 casos en este periodo. Pero cuando uno ya ve solamente el año 2017, disculpen, acá lo otro interesante del 2010-2017 sobre el periodo completo es que después de B es W, el que predomina, y después es C. Y el comportamiento que tiene C y W es de lo más caprichoso. Tienen año por medio, hay uno que queda en segundo lugar como con 18%, el otro no ve en ningún caso. Y al otro año después no se ve ningún C y se ve solo W. Después no se ve ningún W y van a ver por C. De esa forma hemos estado jugando el segundo lugar de ustedes del serogrupo más frecuente, pero sigue siendo el serogrupo B el más relevante, y a diferencia de otros lugares donde el predominio ha sido en menores de un año, han tenido mayores de 5 años, y bueno, en el 2000 por ahí también tuve una campaña de vacunación. Nosotros, ¿qué es lo que hemos tenido en Chile? Pueden ver en azul el serogrupo W, y en verde todo lo que no sea W, prácticamente todo eso es B. Y pueden ver que fue el predominio durante el 2012 al 2017, y en este momento de nuevo se está empezando a invertir. Actualmente el 60%, el 64% de los casos son por serogrupo B, y el resto es por W. Por lo tanto, esto es bien caprichoso y hay que estar atento. Y nosotros en mi hospital tengo 3 casos en un mes, y son 2 B y un W. Entonces hay que estar atento a cómo se va moviendo. Lo otro relevante respecto al serogrupo W que ha circulado acá, por lo menos en Chile, es que un clon hipervirulento, donde en vez de ser meningitis, la principal manifestación clínica fue meningococcemia, por todas estas habilidades para poder invadir y poder atacar a los niños. Y otra cosa que se escribió, y que se hizo una descripción, los epidemiólogos lo hicieron allá, y fue de las primeras veces en que se encontró que diarrea, ese era el principal factor predictor de mortalidad para un paciente con enfermedad meningocócica invasora. No se te pasa por la cabeza que un paciente que llegue con diarrea va a tener esto. Si uno ve cuáles son los datos de los pacientes microbiológicamente confirmados, uno podría darse cuenta que el 40% de los pacientes no tiene fiebre al momento de la primera consulta, y tiene diarrea, no tiene petequia ni signos de meningitis. Por lo tanto, si me llega una persona de 23 años que no tiene fiebre, que tiene diarrea y vómitos, y no tiene petequia, jamás voy a pensar que es una enfermedad invasora por meningococo. Lo voy a mandar para la casa. 4 de ellos volvieron muertos. Entonces, la verdad, y si me pongo por el otro lado, si creo que todas las diarreas son enfermedad meningocócica, me vuelvo loco. Entonces, solo me sirve como factor predictor. Es una enfermedad que nos desafía muchísimo. Otro estudio que estamos haciendo y estamos viendo respecto a la población pediátrica, los tipos de clones, fíjense que el serogrupo W, solamente el 12% de los pacientes pediátricos tuvieron petequias. Solo el 12%. De lo que estábamos acostumbrados a buscar la petequia, prácticamente el 90% de los casos son sin petequia. Por lo tanto, el entrenamiento a los residentes, a los estudiantes de medicina, y de hecho Chile cambió la definición de enfermedad meningocócica para que empezáramos a sospechar el síndrome séptico, sepsis sin foco, no necesariamente buscando la petequia, porque ya sabemos que los pacientes se pueden morir. De hecho, el 60% y más de los pacientes que fallecieron se murieron sin petequia. Y eso son, bueno, las secuelas en Chile. Y otra de las manifestaciones que empezamos a ver, y en Argentina también se describieron, era artritis séptica, sobre todo con el serogrupo W, como un cuadro que puede ser hasta un 10, un 15% dentro de la frecuencia.
las definiciones para poder vigilar, tengo que ponerme de acuerdo qué es lo que voy a vigilar, cuál es mi definición, y ahí es donde es difícil, por eso a veces hacer la comparación entre distintos países en todo el mundo, porque las definiciones no son uniformes, cada uno ocupa una, le acomoda según su tipo de laboratorio, es muy variable. Por lo tanto, en América Latina uno puede encontrar, por ejemplo, que el país que tiene la incidencia más baja, además de Bolivia, es México. Y uno no puede entender cómo México tiene una incidencia tan baja, siendo que se han hecho estudios y han buscado, y cuando hacen estudios de vigilancia activa, encuentran y suben la incidencia a la misma tasa que lo que tiene la ciudad fronteriza con Estados Unidos, lo que hay en otro lado de la frontera. Entonces, la verdad que son solamente déficit en los sistemas de vigilancia, y eso es lo que impide hacer muchas cosas comparativas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la introducción de biología molecular le otorga una mejoría a la vigilancia que es casi un 50% en los países europeos como en Italia, Reino Unido, en Irlanda, que han incorporado la biología molecular dentro de los métodos para vigilancia. Más del 50% de los casos lo confirman solo con biología molecular, es decir, con cultivos negativos, hemocultivos negativos y con líquidos cefalorraquídeos negativos. O sea, solo a través de biología molecular, si tú lo tomas bien a tiempo, podrías duplicar. Probablemente estamos subdiagnosticando todos los casos de enfermedad meningocócica. Y cuando uno hace el análisis, uno puede ver que en general, si toma todo el globo con este 50% de mejoría en el rendimiento diagnóstico, siguen siendo los menores de 5 años el principal foco donde está la carga de enfermedad. Los grupos de mayor riesgo están ampliamente descritos, tienen que ver con los menores de 1 año, un sistema inmune inmaduro, o que esté alterado, o que esté inflamado, como el tabaquismo o la infección respiratoria, o que cuando hay condiciones de hacinamiento, o en zonas específicas en el África subsahariana. Y existen 3 tipos de vacunas globalmente. Hay vacunas polisacáridas, hay vacunas conjugadas, que es donde el polisacárido se conjuga con una proteína para que logre ser efectiva la respuesta inmune en el menor de 1 año, sobre todo, y las que se llaman de vesículas de membrana externa, que tienen un componente como proteico, enfoque proteico. Estos 3 tipos de vacunas, las polisacáridas, es variable. En general, las polisacáridas van como en retirada en global. En hemófilo influenza ayudaron muchísimo, pero hoy en día nadie cuestiona que solamente hay que ocupar vacuna conjugada. El neumococo tiene un uso secuencial que vamos a ver cómo se va desarrollando en el tiempo. Y el meningo también se ha utilizado, siempre aparecen las vacunas polisacáridas dentro del uso en caso de brote. Pero el problema que tiene que es el mecanismo por el cual induce respuesta inmune no es efectivo en el menor de 2 años, donde se concentra la carga de enfermedad. Si yo le doy dosis repetida, no me aumentan los títulos de respuesta inmune, incluso puedo tener un fenómeno que se llama hiporrespuesta, que baje, que se deteriore la respuesta inmune por exceso de dosis. Y lo más relevante es que no erradica al meningococo la nasofaringe, por lo tanto no me corta el mecanismo de transmisión, a diferencia de las vacunas conjugadas, que son inmunogénicas en los menores de 1 año, sobre todo donde hay mayor carga de enfermedad, a mayor cantidad de dosis, aumentan los títulos, y lo más relevante es que erradican de la nasofaringe. Por lo tanto, si yo vacuno a los adolescentes, que son los principales transmisores de este agente, los vacuno, podría lograr que erradique, y de esa forma voy a proteger a otras poblaciones porque disminuye la circulación dentro de la comunidad. Y eso es lo que se llama protección comunitaria. Todas esas características de las vacunas conjugadas la hacen que sean tan útiles dentro de los esquemas de vacunación para tratar de prevenir esta enfermedad. Y las nuevas vacunas recombinantes contra meningococo B, también la vacuna de 4 componentes, que es la que está disponible en Uruguay, es inmunogénica en los lactantes, tiene todos esos beneficios, pero tampoco tiene efecto. Lo trataron de hacer, pero esta línea mostraron los datos que no lograron demostrar impacto en la aportación nasofaringea. Y eso es un tema bien relevante. Por lo tanto, no funciona exactamente igual que las vacunas conjugadas respecto de la protección indirecta. La Organización Mundial de la Salud dice, si usted en su país tiene una incidencia de 2 sobre 100.000, vacune de manera universal. Si su incidencia es menor a 2 por 100.000, que es lo que nos pasa a varios, vacunes según grupos de riesgo y enfóquese en ellos. Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Menor de 1 año. Está escrito desde 1969, Goldschneider describió que los títulos de anticuerpos protectores contra enfermedad meningocócica habían
El niño nace por traspaso materno con títulos altos y los va perdiendo hacia los 3, 6 meses y luego los va adquiriendo con el tiempo. Y en esta fase, cuando empieza a adquirirlo, entre los 6 meses y los 5 años es donde está la mayor carga de enfermedad, y por eso generalmente el extremo de la vía es más infrecuente. Sin embargo, si es que enferma a alguien en el extremo de la vía, es mucho más fulminante y mucho más grave. Acá también los datos de Chile pueden ver en azul la incidencia en el menor de un año, que es prácticamente 10 veces más alta que todos los otros grupos etarios. Pero lo otro relevante es que la incidencia en nuestro segundo pic, los europeos lo tienen en los adolescentes. Nosotros no, en Chile no tenemos los adolescentes, no tenemos los mayores de 60. Y entre los mayores de 60, los mayores de 80. Acumulan la enfermedad ahí. Y acá pueden ver también, esto es la letalidad. Letalidad es difícil interpretarla porque son cuántos fallecidos por caso. Si tengo 2 casos y fallece uno, 50% de letalidad. Entonces no sirve mucho para poder interpretar. Mejor es hacer mortalidad, que tiene ya un denominador más poblacional. Y podemos ver que el índice, acá el indicador poblacional muestra que la mortalidad es por lejos muchísimo más alta en la población menor de un año, y luego en el mayor de 60 hacia el mayor de 80 es el segundo grupo donde se empieza a elevar. Sistema inmune alterado, como el déficit de complemento, enfermedad muy infrecuente. Sin embargo, cuando la tienen un riesgo casi 5.000 veces mayor de presentar esta enfermedad. Ellos hay que vacunarlos de manera periódica, primero el primer refuerzo a los 3 años, luego cada 5 años, y esto sería para siempre, a diferencia de un neumococo que tiene refuerzos como agotados, en este caso sería para toda la vida. La terapia de eculizumab, que es una de las terapias más caras que existe hoy en día en el mundo, tiene un mecanismo por el cual bloquea la parte de activación final del complemento. Y esto se ocupa de por vida, por lo tanto tienes que vacunarte contra esta enfermedad porque aumenta tu riesgo 1.000 a 2.000 veces por el solo hecho de ocupar este fármaco. Y tendrías que vacunarte con A, C, W, Y, con B también, y así todos están descritos casos por iniciales meningitis no tipificables. Por lo tanto, además, se dice que deberías considerar ocupar profilaxis, además de estar vacunado y revacunarte. Ahora, si tú piensas en la inversión, esto es carísimo. La conversión de las drogas está dentro de las 5 drogas más caras que hay hoy en día en el mundo. Los aspéricos funcionales, las anemias de células falciformes, cuando hay casos de radioterapia, los linfomas, etc., ellos también es relevante estarlos vacunando porque también tienen un riesgo aumentado y también hay que hacer revacunaciones en el tiempo. Y este es un estudio bien interesante que salió hace poco sobre vacunas de meningococo B de 4 componentes. Los niños responden igual que los sanos a la vacuna. Los niños con déficit de complemento, con esplenia o anemia de células falciformes, responden igual que una persona sana a la vacuna, por lo tanto hay que darle 2 dosis separados por 2 meses y con eso andan bien. Población de VIH también tiene mayor riesgo y hay brotes descritos y deberán vacunarse toda la población con VIH pediátrica, adolescentes y adultos deberán estar vacunados contra meningococo. Y los adolescentes, que son las buenas costumbres de los adolescentes, de salir, de pasarlo bien, de estar en fiestas, bares, y todas esas cosas, ha estado siempre asociado el tabaquismo, el consumo de alcohol, el besarse y todas esas cosas con portación de faringia. Y eso ha llevado a que cuando uno hace el análisis de dónde se producen todos los brotes, por ejemplo en Reino Unido, y dónde se producen los brotes en Estados Unidos, son todas las universidades o los dorms, son las fiestas del Reino Unido, le han hecho los estudios secuenciales, cómo llegan con portación nasofaringea los recién ingresados a los colleges y cómo van adquiriendo la medida, van aumentando las fiestas de bienvenida. Esa es Neisseria y otra. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora con el meningo W en Reino Unido? Empezó a aumentar, se lo mandamos nosotros de Sudamérica, y empezó a aumentar con ellos en los adolescentes, y eso hizo que desde el 2015 empezaron a vacunar a los adolescentes de Reino Unido con vacunas CWY para poder contener el aumento de casos. Estados Unidos también, su estrategia está enfocada en los adolescentes y no en los lactantes. Y en Latinoamérica somos 4 países que tenemos la vacuna incluida en el programa nacional. Los primeros fueron los cubanos con una vacuna combinada con el grupo B y C, que ellos lo ocupan en lactantes todavía a los 3 y 5 meses y dicen tener muy buenos datos. La verdad que no son
tan fácil de poder verificar, digamos, la calidad de los datos, pero es una vacuna que ha persistido mucho tiempo en su programa de vacunación. Posteriormente Brasil en 2010 incluyó vacuna contra el meningo C, luego Chile en el 2012 incluyó vacuna contra ACWY y Argentina incluyó vacuna contra ACWY. En general, todos los países tenemos foco en los lactantes, en los menores de 1 año, y Argentina partió rápidamente con foco, apenas se lo introdujo, con foco en los adolescentes. No ha demostrado todavía impacto porque el problema, tú puedes decir tengo la vacuna, pero tienes que colocarla. Y el problema ha estado con la cobertura y con el suministro de vacunas, que hay un problema de suministro. Y en Brasil, ellos partieron con lactantes y ahora incluyen la estrategia en adolescentes. Distintos países desarrollados pueden ver que difieren quienes se enfocan en lactantes, quienes se enfocan en adolescentes, pero prácticamente hoy en día la teoría respecto a disminuir la transmisibilidad atacando el grupo de adolescentes independiente de la incidencia es una de las cosas que más se está discutiendo e implementando. Estas son las 3 vacunas conjugadas tetravalentes ACWY que existen en el mundo. Les tengo destacada la que está disponible acá en Uruguay, que está conjugada con toxoide difterico. Esta vacuna se puede ocupar desde los 9 meses de edad en adelante, una vacuna muy segura, muy buena. Se ocupa con 2 dosis cuando uno parte entre los 9 meses y los 2 años, y de los 2 años para arriba se ocupa con una pura dosis. Es una vacuna bastante coadministrable. El único tema que se destaca siempre fue una interferencia que tenía con la vacuna neumocócica 7 valente, en el cual podría afectar un poco la inmunogenicidad, sin embargo sin ninguna repercusión clínica, y luego con la dosis de refuerzo se recuperaba este gap que había quedado un poco disminuido. Por lo tanto, en general se recomienda administrar separado 4 semanas una de otra. Pero una vacuna muy buena y bastante segura. Las otras vacunas también son muy buenas y probablemente la principal diferencia es que se pueden ocupar desde edades más pequeñas. Sin embargo, Sanofi, no sé si el comentario acá se lo llama enchular, que enchuló su proteína, la arregló, la modificó y ahora tiene un transportador que va a lanzar, me imagino que prontamente a nivel mundial, que es inmunogénico desde los 2 meses en adelante, por lo tanto va a ser muy bueno porque vamos a disponer ya de 3 vacunas porque no hay suficiente suministro a nivel mundial de estas vacunas. Experiencia en el mundo es una experiencia en África, donde está la mayor cantidad de casos en el mundo y es un impacto excelente, una protección buenísima con la vacuna. En Chile tuvimos una reducción casi un 92% de los casos en los primeros 2 años y un 100% en la cohorte que se ha vacunado. Brasil lo mismo, sin embargo, no tiene ningún impacto en el resto de los grupos etarios cuando uno se enfoca solo en los niños. Y por eso hay que incluir a los adolescentes y la estrategia que ellos están haciendo. Y como lo aprendimos con los ingleses, que ellos lo hicieron y ellos incluyeron a los adolescentes y cayó la enfermedad meningocócica en todos los grupos etarios. Y este trabajo muy interesante en Brasil, con un brote, en una ciudad vacunaron a todos, solamente a los niños menores de 5 años y en otros niños menores de 5 años y además a los adolescentes. Y al comparar, el que incluyó a los adolescentes hizo caer la carga de enfermedad en todos los grupos etarios, aunque no hubiesen sido vacunados. Y a diferencia del neumococo, esta vacuna no produce reemplazo de nicho. O sea, si yo vacuno contra el B, no se va a disparar el W, sino que el W se queda en lo que está, avanza o retrocede por sí mismo, no hay reemplazo de nicho. Y respecto de meningo B, que son estas proteínas que les había comentado, y que se desarrollaron 2 tipos de vacunas, y ya tienen experiencia mundial este tipo de vacuna. La vacuna de 4 componentes, que es la que está disponible acá, se ocupó en un brote en Canadá, casi con un 77% de reducción de casos, y en Reino Unido está en el Programa Nacional de Inmunizaciones y muestra casi un 80% de efectividad en reducción de casos, y además algo relevante porque estas proteínas están altamente conservadas independientes de los serogrupos y podrían tener algún impacto. Estos son los casos por W en los menores de 1 a 4 años que no han sido vacunados con vacuna de serogrupos B, y ellos disminuyeron sus casos, siendo que solamente vacunaron a los adolescentes. Esta es la vacuna que está disponible acá en Uruguay, vacuna de 4 componentes, se puede ocupar desde los 2 meses en adelante. El esquema que ustedes tienen aprobado es de 3+1, 2, 4, 6 y a los 12 meses. Sin embargo, en Reino Unido se ocupa con un esquema
poco más barato, una vacuna que es cara, que se llaman 2+1, a los 2, a los 4 y a los 12 meses. Y para los grupos mayores de 2 años se puede ocupar 2 dosis separadas por 2 meses. Vacuna muy segura, pero produce fiebre cuando uno ocupa en los niños más pequeños, por lo tanto se recomienda dar paracetamol apenas uno lo vacune. Y de hecho el Reino Unido te coloca la vacuna y te pasa el sachet de paracetamol para darle 2 dosis y disminuir la cantidad de casos de pacientes menores de 3 meses con fiebre, porque ellos se lo toman en serio. No estaban acostumbrados a la pentavalente, que se pinchara el muslo, entonces para ellos colocar Volveravex 0 le aumentó la tasa de consulta en los servicios de urgencia. Y en los adultos produce dolor en el brazo y tiene la posibilidad de dar protección cruzada. Se ha demostrado prácticamente a todos los serogrupos, las 2 vacunas disponibles en el mundial tienen protección cruzada con los otros serogrupos, ya que le pegan a las mismas proteínas y no tienen impacto a nivel de protección nasofaringea. Estas son las recomendaciones de Uruguay, que son más o menos las mismas que hemos comentado. En Uruguay lo que entendí es que no las da el gobierno, sino que esta es una recomendación. Las personas pueden ir a costearlo si lo desean, y es más o menos lo mismo que está escrito, además del riesgo del personal de microbiología. Entonces, hoy en día, lo que tenemos es que en estos más de 2 siglos, la verdad es que tenemos un portfolio muy amplio de vacunas que nos permiten ya poder enfrentar esta enfermedad meningocócica de manera mucho más sólida. Tenemos muchos más elementos para poder hacerle frente en la prevención, y las estrategias que vienen ahora es diseñar vacunas pentavalentes. Tratar de no tener 2 pinchazos separados, sino que el A, B, C, W e Y, que ya está pasando a fase 3, que ha demostrado buenos resultados, pero también hay otra vacuna pentavalente que es sin el B, que es con el X, que es para África, donde también este serogrupo va a ser un serogrupo emergente y viene en desarrollo. Así que esta enfermedad meningocócica está en constante evolución. Los focos suelen ser en el menor de 1 año, los menores de 5 años, pero los adolescentes son muy relevantes dentro de la transmisibilidad de esta infección. Las vacunas conjugadas son inmunogénicas, son seguras, han demostrado protección directa, y cuando yo las ocupo en los adolescentes también me demuestra protección indirecta, protegiendo a los grupos que no han sido vacunados. Las vacunas recombinantes contra meningococo B actuales nuevas también tienen mucha información creciente, son vacunas bastante seguras, bastante inmunogénicas, dan protección directa, pero no tienen el beneficio de las conjugadas de protección indirecta, y ya esperamos en un par de años más poder contar con 2 líneas de vacunas pentavalentes. Muchas gracias.